Hoy en día se da por hecho que los mexicas practicaban lo que nosotros hemos denominado sacrificios humanos. Pero, ¿cuál es el alcance exacto y real de este término? ¿Cuál era la interpretación que los mexicas le daban a estas muertes rituales y cuál era el contexto y la historia detrás de estas prácticas? Para los mexicas, la guerra tenía un carácter sagrado, es decir, la muerte en la guerra no tenía el carácter funesto que sí tenía en otras culturas alrededor del mundo. De hecho, los mexicas consideraban como el honor más alto morir en el campo de batalla, y esto podemos constatarlo a través de su poesía, como aquella que aparece en los cantares mexicanos recopilados por Bernardino de Sahagún, como dice el siguiente: no te amedrentes, corazón mío, allá en el campo de batalla ansío morir al filo de obsidiana. Oh, los que están en la lucha, yo ansío morir al filo de obsidiana. Solo quieren nuestros corazones la muerte gloriosa. Incluso la guerra poseía un carácter ritual, por lo que no siempre tenía como objetivo la conquista o el sometimiento de algún altépetl o reino, como pudiéramos traducir esta palabra. Un ejemplo de ellos son las Xochillautl o guerras floridas, que son guerras programadas por la Yexcantlatoloyan en contra de Tlaxcala y Huexotzinco, a las que se enviaban a los jóvenes a adquirir experiencia en las armas y a capturar enemigos. Y en estas guerras, en la Xochillautl, la importancia radicaba en la habilidad de los soldados para capturar a los enemigos y no tanto para asesinarlos. En nuestra cosmovisión, hoy en día la guerra es un enfrentamiento en el que los soldados deben asesinar a otros soldados en el campo de batalla, ahí mismo. Esto en la cosmovisión mexica sería visto como algo deshonroso, pues representaría una salida fácil a una victoria en la que deben demostrarse las capacidades militares. Una vez finalizada la batalla, a los cautivos se les conducía a Tenochtitlan, donde se les quitaba la vida a través de un ritual especial. La justificación de estas muertes es precisamente la guerra, es decir, la misma razón por la que morían los soldados de todas las culturas antiguas y por la que mueren muchos soldados en nuestros días. Bueno, en algunas culturas, incluida la nuestra, el asesinato se castiga con sanciones de diversa índole. Este tipo de asesinatos prohibidos es lo que la arqueología llama asesinato socialmente sancionado. Por otro lado, se encuentran los asesinatos socialmente permitidos, como son la pena capital y la eutanasia, los cuales no implican un culpable. Así que, como podemos ver, todo se trata de construcciones sociales de la moral de la sociedad en turno. En la sociedad mexica, por ejemplo, casi todas las violaciones a la moral y las buenas costumbres se castigaban con la muerte. Como muestra de ello, tenemos a las 80 leyes de Nezahualcóyotl que podemos encontrar en Historia de la Nación Chichimeca de Fernando de Alba Ixtlilxóchitl. Y te voy a citar algunas. Por ejemplo, que si alguna persona forzase a algún muchacho y lo vendiese por esclavo, fuese ahorcado. Que si alguna persona, aunque fuese principal, tomase de su autoridad alguna tierra, como fuese grande, y el dueño fuese a quejar, averiguándose ser así, lo ahorcasen por ello. Que si se averiguase que alguno de los sacerdotes se emborrachase, muriese por ello. Los jueces a quienes se averiguase haber admitido cohechos muriesen degollados. Y esta es muy buena. Al hijo que levantase la mano contra su padre o su madre y de algún modo les injuriase, pena de muerte y exheredado, para que sus hijos, si los tuviese, no pudiesen suceder en los bienes de los abuelos. Pero la excusa más común para asesinar gente sin recibir una sanción es la guerra, tanto en nuestros tiempos como en los de los mexicas, como en los de otras culturas alrededor del mundo. Todas las culturas justifican las muertes a través de la guerra, y en el caso de los mexicas no la justifican como un simple sacrificio humano. Incluso la idea que nosotros manejamos respecto de la práctica de los sacrificios humanos es un concepto desconocido para los mexicas. Dudo que siquiera ellos hubiesen utilizado el término sacrificios humanos, pero nosotros así los llamamos por interpretación de los frailes. En lo referente a estos asesinatos, absolutamente todas las sociedades justifican la guerra involucrando algún dios o alguna virtud de este dios que le legó a la humanidad. Sin ir más lejos, los españoles dijeron que la guerra contra los mexicas era para instaurar la fe en su dios, el dios verdadero en el que ellos creían. Y los mexicas a su vez
justificaban sus guerras en honor a Huitzilopochtli. Bien, pues esta pregunta tiene su justificación en la necesidad que tenían los españoles para invadir estas tierras y así no recibir sanción alguna. Es decir, para que las muertes ocasionadas fueran consideradas asesinatos socialmente permitidos, algo así como un daño colateral necesario. De hecho, si comparamos el número de muertes ocasionadas por los europeos en su historia medieval, este es definitivamente mayor al número de muertes ocasionadas por los mexicas durante sus sacrificios. Entonces, ¿por qué vemos nosotros a los mexicas como sanguinarios? Este juicio pues parece provenir del hecho de que los mexicas no asesinaban a sus enemigos en el campo de batalla, sino que retardaban su ejecución. Además, no ocurría en las manos del soldado, sino en las manos de un sacerdote en el Huaytocali, o templo mayor. Esto, insisto, a pesar de que el número de muertos debió ser muy escaso en comparación de las muertes que sucedieron en los campos de batalla en las guerras europeas. De hecho, por ejemplo, Fray Diego Durán relata que en la consagración del Huaytocali se ordenó el sacrificio de 80.400 personas. Y esta relación, por supuesto, que es una exageración, porque el sacrificar a 80.400 personas en un día implicaría que cada hora murieron 3.350, es decir, 56 hombres por minuto, casi uno por segundo. Y aunque lo anterior fuera cierto, bueno, aún el número de muertes es mucho menor que las muertes ocasionadas, por ejemplo, en las guerras europeas del año 1095 a 1492, incluyendo las cruzadas, en las que los saldos fueron de alrededor de 20 millones de personas. Otro ejemplo de un verdadero número elevado de derramamiento de sangre es el saldo total de la batalla de Stalingrado entre la Unión Soviética y la Alemania nazi, del 2 de junio de 1942 a febrero de 1943, y provocó la muerte de entre 3 y 4 millones de personas. Sin embargo, estas guerras no figuran en las consideraciones de aquellos que buscan desprestigiar la cosmovisión mexica, aludiendo que los supuestos sacrificios son un acto de salvajismo, pues los mexicas no asesinaban por recursos en guerras, por ejemplo la Xochitl. Bueno, pero te preguntarás, entonces, ¿por qué asesinaban los mexicas si no era por recursos? Bien, pues como en toda sociedad, la realización correcta de un trabajo te hace merecedor de un ascenso o de algunas recompensas. Esto era también así para la sociedad mexica, para los soldados, a quienes sus victorias les traían riquezas y un mejor posicionamiento social. Un ejemplo de ello es la importancia que Ahuizotl, que es padre de Cuauhtémoc, que también fue tlatoani de Tenochtitlan, le otorgó al ejército durante su mandato, pues ordenó construir el recinto de las águilas al lado del Huaytocali y también el Cuauhcali o Casa de las Águilas en Malinalco, que era un recinto especial para los soldados donde se graduaban los guerreros águila y los guerreros jaguar. Esto demuestra que el plan de aquel tlatoani era crear dirigentes militares profesionales para su imperio, lo que implica que los soldados tenían mejores beneficios al participar activamente en las batallas y seguir las órdenes del tlatoani. De esta forma, considerando la cantidad de víctimas en las muertes rituales, aquellas que narraron los españoles y que la arqueología ha podido demostrar en sus descubrimientos, los mexicas resultan ser relativamente más pacíficos comparados con otras sociedades alrededor del mundo. Por otra parte, la motivación que tenían los soldados para capturar a sus enemigos provenía de las órdenes de los sacerdotes en Tenochtitlan, que a su vez fundamentaban la existencia de la sociedad en los mitos que rodeaban la creación de la humanidad. En específico se referían al mito de los soles, según el cual relata el Códice Borgia, el sol fue creado para nuestra existencia y requería de sangre para su movimiento cotidiano por la bóveda celeste. Por lo que los dioses creadores se arrojaron a la hoguera divina en una ofrenda para este nuevo sol. De ahí en adelante, la humanidad debía a sí mismo ofrendarle sangre a este sol continuamente. Además de las representaciones en códices y monumentos, se han localizado evidencias en lo que una vez fue el Huaytocali, que podemos encontrar al lado de la catedral en el Zócalo de la Ciudad de México. Este templo pues estaba dedicado a Huitzilopochtli y a Tlaloc. Y ahí podemos encontrar el Techcatl, que es una piedra de sacrificios, y fue encontrada en las cercanías de este templo, así como algunos cuchillos de pedernal y varias ofrendas en las que había individuos sacrificados. También encontraron recientemente 45 cráneos con las vértebras cervicales. Este último hallazgo pues indica que las víctimas fueron decapitadas y
Y asimismo, algunos de esos cráneos contaban con orificios en los temporales, es decir, de lado a lado, señal de que habían formado parte en alguna ocasión del Huayzonpantli. El Tzompantli, pues, es esta hilera de cráneos que tenían los mexicas, donde se incrustaban algunas cabezas, se dice que de los enemigos. Bueno, pues las ofrendas de rituales enemigos impregnan el pensamiento mexica desde sus leyendas fundadoras. Durante la creación del mundo, por ejemplo, cuando Quetzalcóatl y Tezcatlipoca se enfrentaron a Zipacli, Tezcatlipoca sacrificó su pie, se lo cortó y lo utilizaron como carnada para atraerlo. Y el monstruo Zipacli a su vez quería devorar a los dioses para satisfacerse. Esto indica que después de la batalla, ganara quien ganara, alguien debía ser sacrificado. De igual forma, como lo mencioné anteriormente, el nacimiento del sol y de la luna demuestra la necesidad de un sacrificio, pues Nanahuantzin y Tecuzitezcat se autoinmolaron en la hoguera divina para resurgir como un astro después de la dolorosa transformación. Luego el sol se rehusó a transitar por el cielo a menos que los demás dioses ofrendaran su vida. De hecho, hay un texto del cronista Cristóbal del Castillo en el que relata que el dios Tetzauteotl pactó con el líder mexica Huitzli para que pudiera guiarlos a la riqueza, a los aztecas, condiciones que explican la conducta bélica de esta sociedad. Y hay un fragmento que dice lo siguiente: aquello que recibirán en su interior será la caída de las águilas, la caída de los ocelotes, el agua divina y la hoguera, la flecha y la rodela. De esto irán viviendo, de esto obtendrán lo necesario para ir provocando mucho espanto. Y el pago de sus pechos y de sus corazones será lo que irán conquistando. Irán atacando y arrasando a todos los macehuales, los pobladores que ya están allá, en todos los lugares por los que pasen. Y a sus prisioneros de guerra, a los que harán cautivos, le abrirán el pecho sobre la piedra de sacrificio con el pedernal de un cuchillo de obsidiana, y harán ofrenda de sus corazones hacia el sol, hacia Tonatiuh. Entonces lo irán a encontrar y hacia él elevarán la ofrenda de sus corazones y de la sangre. Y cuando así lo hagan, enseguida lo harán para mí y después para Tlaloc y para todos los dioses, mis amigos que ya conocen. Esto lo pueden encontrar en Historia de la Venida de los Mexicanos y otros pueblos, como mencioné, de Cristóbal del Castillo. Bien, pues para los mexicas, este acto de sacrificio representa en sí un intercambio de favores, pues por una parte los humanos aportan la sangre que los dioses requieren, y ellos a cambio le dan a los mexicas o a la humanidad un sol y un mundo fértil en el cual vivir, además de la potestad para conquistar y poseer riquezas, por lo que este ciclo es interminable en la cosmovisión mexica. Así que, como pueden apreciar, este asunto de los sacrificios humanos de los mexicas es más complejo que una muerte en un altar enemigo por capricho. Se trata de una forma de guerra y una forma de agradecimiento a los dioses, y no es más ni menos sanguinaria que las utilizadas en otras guerras alrededor del mundo, tanto en el pasado como en el presente.